Buenas. Dado que la propuesta estética kantiana forma parte de su sistema filosófico, es imprescindible, a la hora de abordarla, ofrecer algunas pinceladas sobre su filosofía. Con este propósito, vamos a llevar a cabo una aproximación global a la filosofía de Kant, centrada en dos nociones que vertebran su pensamiento: el concepto de crítica y los distintos tipos de juicio que establece. Una vez desarrollado este marco general, vamos a contextualizar la crítica del juicio y, dentro de esta, en otros videos vamos a describir el propósito que da forma a la analítica de lo bello. A continuación, vamos a dedicar el grueso de la exposición a los 4 momentos o secciones abocadas al concepto de lo bello, en las que se despliegan los principales componentes de la estética de nuestro filósofo. Finalmente, cerraremos esta exposición, que se desplegará en varios videos, mediante un bosquejo de sus principales ideas en torno al arte y al concepto de genio. Tal como anticipamos recién, antes de abocarnos a su concepción estética, es necesario atender a que ésta forma parte de su proyecto filosófico general, y, para comprender en qué consiste este, debemos comenzar por la palabra crítica, presente en el título de sus 3 obras más importantes: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. En la primera de estas, en la crítica de la razón pura, obra de 1781, Kant define crítica como el examen del alcance y los límites de nuestras facultades de conocimiento, y este examen es indispensable para establecer hasta dónde es posible la metafísica. Ahora bien, ¿a qué se refiere con metafísica? No apunta a lo suprasensible, sino a la búsqueda de ciertas verdades acerca del mundo, pero que no sean empíricas, es decir, que no se funden en la experiencia. ¿Por qué? Porque si una verdad depende de la experiencia, resulta contingente. Veamos un ejemplo de este tipo de verdad a través de la proposición o juicio: la planta de mi jardín es una rosa. La verdad o no de esta proposición solo puede determinarse recurriendo a la experiencia, en este caso saliendo al jardín y observando la planta. Por tanto, no es necesario que la planta de mi jardín sea una rosa, podría ser una azucena o un jazmín, ni tampoco se trata de un juicio a priori, porque para determinar su verdad tenemos que acudir a la experiencia, en este caso al jardín. A diferencia de este tipo de proposiciones y del conocimiento que fundan, la metafísica busca verdades que sean necesarias y a priori, que no sean contingentes y que no se basen en la experiencia. Entre las proposiciones de la metafísica se encuentran temas vinculados con el orden de la naturaleza, la libertad, el alma, Dios, etc. El problema que Kant advierte es que lo que se ha escrito sobre estos asuntos fue realizado de forma dogmática y completamente especulativa, es decir, sin respaldarlo a través de la argumentación. De cara a este escenario, se impone la necesidad de la crítica a fin de que podamos conocer los límites de nuestra razón y de ese modo no sobrepasarlos indebidamente. Para avanzar un poco más, es necesario decir algo acerca de los juicios. De acuerdo con la filosofía kantiana, todo conocimiento está constituido por juicios, y los juicios, por su parte, pueden ser de 2 tipos: juicios analíticos y juicios sintéticos. Veamos esto con más detalle. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en la definición del sujeto. Esto se percibe más claro a través de un par de ejemplos.
todo soltero es no casado o el triángulo es una figura de tres ángulos son juicios analíticos. Su verdad o no se establece a partir del análisis de sus términos. En este caso, si analizamos soltero y triángulo, podemos determinar la verdad de estos juicios. Por esta razón, no es necesario recurrir a la experiencia para determinarlo y por tanto son a priori. Y a priori significa que son necesarios y universales. Necesario es lo opuesto a contingente, lo que puede ser de otro modo. Universal es lo opuesto a particular. En otras palabras, que sean a priori significa que valen en todos los casos sin excepciones. Ahora bien, el problema de los juicios analíticos es que, aunque siempre son verdaderos, no amplían nuestro conocimiento. Esto es, no nos permiten ir más allá del significado de sus términos. Por su parte, los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado no está incluido en el sujeto. En efecto, en el juicio "la planta de mi jardín es una rosa", rosa no es algo que esté contenido en la definición de planta. Se trata entonces de un juicio a posteriori. Esto quiere decir que, para determinar su verdad o falsedad, debemos acudir a la experiencia. Dada esta característica, los juicios sintéticos sí amplían nuestro conocimiento. Recordemos que los juicios sintéticos a posteriori son los juicios que componen los conocimientos de la ciencia natural. Ahora bien, el problema de los juicios sintéticos es que, aunque añadan conocimiento, estos son contingentes, no nos brindan conocimientos necesarios ni tampoco universales. Hasta acá tenemos las siguientes combinaciones en los juicios: juicios analíticos a priori y juicios sintéticos a posteriori. Sin embargo, el tipo de juicio o proposición que le interesa a Kant es un tipo de juicio que resulta de la combinación de ambos, los juicios sintéticos a priori. ¿Qué significa eso? Juicios que amplíen nuestro conocimiento del mundo, pero sin recurrir a la contingencia de la experiencia, o sea, conocimientos necesarios y universales. Ejemplo de juicio sintético a priori es: la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Se trata de un juicio sintético porque el ser más corta no está contenido en el concepto de línea recta. Es a priori porque este predicado no se establece a partir de la experiencia, no se obtuvo midiendo en diferentes ocasiones la distancia entre dos puntos, sino a partir de la intuición pura del espacio. Por ende, se trata de un conocimiento universal y necesario. A partir de este andamiaje conceptual, Kant se abocará en sus tres críticas a la determinación o no de la posibilidad de este tipo de juicios en diferentes ámbitos. Para ello ejercerá la crítica sobre nuestras facultades de conocer. Así, en la primera crítica, enfocada en el conocimiento, da cuenta del conocimiento científico necesario y universal. En la segunda, sobre la moral, da cuenta, mediante el imperativo categórico, de la necesidad y universalidad moral de ciertos actos. Y, en la tercera, centrada en la estética y en la teleología, da cuenta de la posibilidad de juicios estéticos universales y necesarios. Además de esta clasificación de juicios rápidamente retratada, existe otra clase de juicio desarrollada en la crítica del juicio: los juicios de gusto que se producen cuando juzgamos algo como bello. Ejemplo de estos es: la planta de mi jardín es bella. Frente a este tipo de juicios se suscita la pregunta: ¿se trata de un juicio analítico o de un juicio sintético?
Por un lado, podemos observar que el predicado bella no está incluido en el concepto del sujeto planta, y por ello se trata de un juicio sintético. A pesar de esto, se trata de un juicio sintético diferente de los juicios sintéticos que nos brindan conocimiento. Por ejemplo, esta planta de mi jardín es una rosa. ¿En qué radica la diferencia? Fundamentalmente en que el juicio esta planta de mi jardín es una rosa es un juicio lógico que aporta conocimiento. En cambio, el juicio la rosa de mi jardín es bella es un juicio estético y como tal no dice nada acerca del objeto, sino del sujeto que emite el juicio. En rigor, se trata de un juicio subjetivo en tanto se pronuncia sobre el sentimiento de placer o dolor del sujeto, en el que no es representado objeto alguno. En palabras de Kant, pertenece al sentimiento por el cual el objeto es considerado como objeto de la complacencia, no es un conocimiento de aquel. Ahora bien, tal como llevó a cabo en las dos primeras críticas, Kant va a preguntarse en la crítica del juicio si puede haber juicios estéticos a priori. Si bien vamos a desarrollar esto más adelante, anticipamos que Kant va a sostener que sí. ¿Por qué? Porque el juicio de gusto se asienta en fundamentos a priori y además va a señalar que lo bello es objeto de una complacencia necesaria. De esta manera, el juicio de gusto presenta una particularidad. Se trata de un juicio subjetivo, pero que aspira a la validez universal. Para terminar de entender esto, es necesario traer una última distinción establecida en relación con los juicios determinantes y los juicios reflexionantes. El juicio determinante es aquel en el que lo particular se subsume bajo lo universal, sea un principio, una norma, una regla, una ley. Así, cuando lo universal está dado, se tratará de un juicio determinante. A modo de ilustración, al observar un lápiz que cae al suelo, podemos formular el juicio determinante: el lápiz cayó al suelo por efecto de la gravedad. Aquí tenemos un caso particular, el lápiz que se cae, subsumido en una ley universal, la ley de gravedad. A propósito de esto, es menester recordar que este tipo de juicios conforma el objeto de estudio de la crítica de la razón pura. Justamente, en esta obra se establecieron las leyes universales de la naturaleza, constitutivas de todo objeto natural. Y estas leyes son leyes que el entendimiento mismo posee y por ello puede decirse que el universal está dado. Con todo, esta propuesta teórica dejaba sin resolver de qué modo las leyes particulares o empíricas podían articularse entre sí. Justamente, dado que las leyes particulares no pueden deducirse de las leyes universales del entendimiento, la experiencia nos ofrecería un caos de numerosas leyes empíricas heterogéneas y nos resultaría imposible orientarnos. De cara a esto, el espíritu humano se resiste a admitir tal caos de leyes empíricas. Es por ello que se introduce el juicio reflexionante. El juicio reflexionante, y no olvidemos que el juicio estético es un tipo de juicio reflexionante, opera de modo inverso al juicio determinante. En lugar de subsumir lo particular bajo lo universal, en el juicio reflexionante, dado lo particular, se trata de encontrar para él lo universal. Paralelamente, en vez de brindar conocimiento, de señalar lo que el objeto es, el juicio reflexionante expresa una vuelta de la conciencia sobre sí misma, una reflexión, con ocasión de la presencia del objeto, para meditar sobre éste.
La facultad de juicio reflexiva sirve entonces de orientación para buscar lo universal. Su función, en lugar de ser constitutiva de los objetos, es heurística y regulativa. Esto quiere decir que no conoce ni afirma, sino que conjetura. Supone que en la naturaleza no existe el caos de leyes que recién evocamos, sino que en ella hay orden y regularidad. Con todo, dado que este orden y regularidad no están dados, hay que buscarlo o suponerlo. Y en palabras de Kant, a esta coincidencia de las condiciones subjetivas del juicio con respecto a la posible conexión de conceptos empíricos con el todo de una experiencia, la llama finalidad lógica. Sobre esta tenemos que hacer dos aclaraciones. La primera es que no hace referencia a cosas, sino a relaciones entre conceptos. La segunda es que el logro de esta necesidad de sistema en cuanto a las leyes particulares de la naturaleza puramente subjetiva va enlazada con el sentimiento de placer. En efecto, Kant señala que la posibilidad descubierta de unir dos o más leyes empíricas y heterogéneas bajo un principio que las comprende a ambas es el fundamento de un placer muy notable, a menudo hasta de una admiración. Complementariamente, nos resultaría desagradable una representación de la naturaleza mediante la cual tropezáramos con una heterogeneidad de leyes que hiciera imposible para nuestro entendimiento la unión de sus leyes particulares bajo otras generales, y de esta forma fuera inviable cualquier tipo de investigación. Una última consideración antes de adentrarnos en la crítica del juicio. Esta concierne al tipo de propuesta filosófica de Kant y su relación con la estética. Acerca de esto, difícilmente Kant podría haber prescindido de reflexionar sobre la estética, puesto que ésta constituye una señal distintiva de las coordenadas filosóficas de la modernidad. A propósito de esto, es necesario advertir que el despliegue de la estética durante el siglo XVIII se inscribe dentro de las propuestas filosóficas del racionalismo y del empirismo. En este contexto, Kant añadirá un nuevo punto de vista, el idealismo trascendental, cuyo fundamento no reside en el mundo exterior, sino en el sujeto, el yo o la conciencia. Veamos esto en el ámbito de su teoría del conocimiento. En la crítica de la razón pura, Kant introduce lo que llama, en relación con nuestra forma de conocer, un giro copernicano. ¿De qué se trata? Nuestro filósofo busca demostrar que el conocimiento no está enteramente determinado por los objetos externos, sino también por el sujeto. Este no es un mero receptor pasivo de impresiones. Ciertamente, para estos, lo determinante en el conocimiento resultaba ser el objeto, la cosa misma, y el sujeto, tanto racional como empírico, se reducía a ser un receptor de éste. En contraposición a este tipo de explicación, desde su perspectiva idealista, el sujeto no se limita a reflejar los objetos, sino que forma parte de la constitución de los objetos. Desde este enfoque resulta de igual importancia la experiencia como la razón, de forma tal que el conocimiento no puede producirse sin la contribución de ambos. Kant sintetiza esta idea así: pensamientos sin contenidos son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la sensibilidad los objetos nos son dados y que a través del entendimiento estos son pensados. En consecuencia, el dato sensible es necesario porque despierta la facultad de conocer. Pensamientos sin contenido son vacíos, pero también son indispensables los conceptos para modelar los fenómenos,
Intuiciones sin conceptos son ciegas. Así, como síntesis de su tesis, podemos citar al propio Kant cuando sostiene que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no por ello todo él procede de la experiencia. Dicho de otro modo, para conocer tiene que haber algo dado, algo que nos venga al encuentro, las sensaciones o impresiones, pero con esto solo, tal como creían los empiristas, no es suficiente para que haya conocimiento. Es necesario un fundamento a priori, independiente de la experiencia. Más concretamente, las intuiciones puras de la sensibilidad, espacio y tiempo, y los conceptos puros del entendimiento y las ideas de la razón. A continuación, observaremos cómo en la crítica del juicio ese viraje reaparece a través de la idea que considera que el predicado del juicio de gusto no refiere al objeto, sino al sentimiento del sujeto. Desde un punto de vista general, podemos observar que, a partir de los problemas estudiados, en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, se registra un profundo abismo entre dos mundos distintos, pero lógicamente compatibles, el ser y el deber ser. La naturaleza, tema de conocimiento objetivo, y el mundo moral, la necesidad y la libertad, los fenómenos y los noúmenos. Entre estos dos mundos debe haber alguna conexión. Establecer ese puente forma parte del propósito de la crítica del juicio. Para ello, no lo logrará por medio del conocimiento ni tampoco mediante la moral, sino en virtud de la facultad de juicio y más precisamente mediante el juicio reflexionante. Asimismo, la crítica del juicio constituye un texto imprescindible en la historia de las ideas estéticas. Dos razones marcan su importancia. Por un lado, elabora el fundamento más consistente sobre la autonomía de la estética. Tal es así que la estética se deslinda por completo de la teoría del conocimiento y de la ética. Por el otro, Kant busca diferenciarse de las posiciones estéticas del empirismo inglés, cuyo fundamento empírico no consigue imponer su necesidad y se propone establecer un fundamento a priori necesario y universal. Gracias.